La probabilidad y la estadística están muy presentes en nuestras actividades cotidianas. Está tan presente que nos sirve para predecir, para tomar decisiones, incluso para las empresas sirve mucho para mejorar sus productos, para ampliar mercados, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones de la estadística y de la probabilidad y van muy relacionadas. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos de lo que es la probabilidad. La probabilidad generalmente la relacionamos con el azar. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de la probabilidad. Para empezar, tenemos que definir que la probabilidad es una rama de las matemáticas. Entonces, inevitablemente tenemos que trabajar con números y utilizarlos a nuestro favor generalmente. Entonces, la probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado. Frecuencia, ¿qué tan frecuente ocurre algo? Algo sobre lo cual muchas de las veces no tenemos control. Entonces sí es importante subrayar precisamente este concepto, que es un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un dado, ya sabemos cuáles son los posibles resultados, bajo condiciones suficientemente estables. Sí, porque efectivamente el dado no cambia, siempre es igual. Entonces esas condiciones son suficientemente estables. La probabilidad es un evento suceso que puede ser improbable, probable o seguro. Ejemplos sencillos. Improbable: que te ganes la lotería. Probable: que puedas sacar un 7 en probabilidad. Seguro: tienes que pagar la colegiatura. En el caso del improbable, un ejemplo sería que si al tirar un dado saliera sol. Eso es improbable, o sea, no va a suceder. A eso le llamamos un evento improbable. La teoría de la probabilidad, como les decía, se utiliza en muchas ramas, en la física, en las matemáticas, en las ciencias, en la filosofía, aunque parezca increíble, pero así es. Y esto sirve para sacar conclusiones sobre la probabilidad de sucesos y la mecánica subyacente de sistemas complejos. Entonces, a final de cuentas, esta rama de las matemáticas estudia, mide o determina esos experimentos o fenómenos aleatorios. Vamos a ver de qué se tratan más adelante esos experimentos aleatorios. Los juegos de azar tienen una antigüedad de más... ¿Qué rayos? ¿De cuántos años? Que no se ve. 40.000 años. ¡Sas! Tienen una antigüedad de más de 40.000 años. Así, por ejemplo, podemos saber que los dados se utilizaban en ceremonias religiosas para hacer predicciones. Los juegos de azar tienen una antigüedad de más de 40.000 años. Así, por ejemplo, los dados se utilizaron tanto en el juego como en ceremonias religiosas. Las civilizaciones antiguas explicaban el azar mediante la voluntad divina. O sea que si algo fortuito, algo que no se podía predecir con exactitud, pasaba por la voluntad divina. De hecho, esto es una creencia que aún sigue ocurriendo. Es decir, ¿por qué pasó? Dios así lo quiso. Entonces, se establece este concepto de voluntad divina en muchas culturas y se sigue utilizando en la actualidad. En el Renacimiento, el abandono progresivo de explicaciones teológicas conduce a una reconsideración de los experimentos aleatorios. O sea, quiere decir que se dejó a un lado esa creencia de que efectivamente era una voluntad divina de que ocurrieran las cosas. Más bien, había un cambio en el concepto de que efectivamente era por esa voluntad.
Y en el siglo XVI hay matemáticos italianos que comenzaron a interpretar resultados de experimentos aleatorios simples. Y a finales de este mismo siglo existía un análisis empírico de sus resultados. O sea, finalmente se empezó a trabajar en un algoritmo matemático para hacer esa predicción, para hacer ese análisis de por qué se obtenían ciertos resultados. Ahora, entonces vamos a empezar a trabajar con algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un fenómeno determinístico? Un fenómeno determinístico es cuando al repetirlo bajo idénticas condiciones iniciales se obtienen siempre los mismos resultados. Aquí lo que tenemos que destacar son estas condiciones iniciales deben ser idénticas, o sea que las condiciones siempre deben ser exactamente las mismas, y si son las mismas siempre obtenemos los mismos resultados. Por ejemplo, si yo consumo algo, me nutro, ¿no? Entonces, siempre que coma, pues voy a tener el mismo resultado, me voy a nutrir. Entonces, ese es un ejemplo de un fenómeno determinístico. Un fenómeno aleatorio es cuando, al repetirlo bajo condiciones idénticas, no se obtiene el mismo resultado. Vamos a subrayar aquí el no. No se obtiene el mismo resultado. Es decir, el ejemplo clásico de un fenómeno aleatorio, cuando se tira un dado, ¿no? O una moneda al aire. Siempre que nosotros vamos a generar o trabajarlo bajo las mismas condiciones, no necesariamente te va a caer el mismo número, o no necesariamente te va a caer cara o cruz, o solo águila, como estamos acostumbrados a usarlo. Entonces, con lo que vamos a estar trabajando principalmente en probabilidad va a ser con fenómenos aleatorios. Un experimento aleatorio es una operación que repetimos bajo idénticas condiciones iniciales y no se obtienen siempre los mismos resultados. Ahora, ¿qué significa que sea un experimento? ¿Qué diferencia hay entre un experimento y un fenómeno? Un fenómeno es cuando simplemente ocurre una sola vez. Y cuando ese fenómeno se repite varias veces, entonces tenemos lo que mencionamos aquí como un experimento aleatorio. Por eso dice, es una operación que se repite. A final de cuentas, como ya lo habíamos mencionado, no se obtienen los mismos resultados. Y lo mencionado anteriormente. ¿Qué ocurriría? En una lanzada me podría salir un 2, en otra lanzada me podría salir un 6, etc. Ahora, ¿qué es un suceso elemental? Vamos a empezar a trabajar con lo que son sucesos. A final de cuentas es uno de los objetivos principales de esta área de las matemáticas, que es la probabilidad. Dice, cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio. Cada uno de los posibles resultados del experimento. Quiere decir que, si hablamos y retomamos lo que habíamos mencionado aquí, esto que nosotros tendríamos aquí sería un suceso elemental, este otro, este otro, este otro, este de aquí otro y este de aquí otro, porque es cada uno de los posibles resultados. Cada uno de los posibles resultados. Si nosotros tiramos una moneda, por lo tanto, entonces, los sucesos elementales son águila o sol o cara o cruz. De esta manera, un suceso como el que nosotros tenemos aquí a final de cuentas, incluye posibles resultados. Es decir, 2, 3, 4. Y todos ellos son posibles. Ahora, si nosotros tenemos solo un elemento, le llamamos suceso elemental.
¿Qué es un espacio muestral? Un conjunto de todos los sucesos elementales del experimento aleatorio. Y lo vamos a designar con la letra E mayúscula. Entonces, siempre que nosotros quieramos representar a ese espacio muestral, vamos a utilizar una E mayúscula. En ocasiones, otra forma de representarlo es usando una U, que es equivalente a todo el universo de posibles resultados. Mencionando y retomando el caso anterior, en el ejemplo del dado, pues tendríamos, este sería nuestro universo o espacio muestral. Un suceso, como ya se había mencionado anteriormente, es un conjunto formado por uno o más sucesos elementales. Entonces quiere decir que hay sucesos y hay sucesos elementales. Sucesos elementales es cuando solo hay un elemento, y un suceso cuando hay más de uno solo, que cumple ciertas condiciones. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que este suceso, un ejemplo de un suceso, nos interesa saber si el resultado ha sido un número impar. Entonces, tendríamos estos posibles resultados, pero que cumplen esta condición de que sea un número impar. Un suceso seguro coincide con el suceso elemental, ya que al realizar el experimento aleatorio se obtendrá con seguridad uno de los posibles resultados de sucesos elementales, y por tanto ocurrirá E. O sea, un suceso seguro es como cuando tiramos un dado, que nos salga un número del 1 al 6. Eso es un suceso seguro. Dos sucesos, y entonces entramos a algunos conceptos básicos de operaciones entre conjuntos, que vamos a hablar más adelante de ellos. Dice, dos sucesos se dice que son iguales. A esto le llamamos igualdad entre sucesos, cuando todo suceso elemental de uno está en el otro y viceversa. Un experimento entonces o fenómeno es determinista si se obtiene el mismo resultado como se había mencionado, y un experimento o fenómeno es aleatorio cuando al repetir el experimento en igualdad de condiciones los resultados varían, a pesar de mantener constantes las condiciones con las que se realiza el experimento. Y entonces, en este caso, es importante mencionar algunos ejemplos. Supongamos que disponemos de un dado regular con todas las caras pintadas de blanco y con un número, que irá del 1 al 6 sin repetir ninguno. Entonces, vamos a ver cómo tendríamos que clasificar a estos ejemplos. Por ejemplo, experimento 1. Tirar el dado y anotar el color de la cara resultante. Tirar el dado y anotar el número de la cara resultante. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Simple. En el experimento 1, el resultado es obvio. Si el dado que tenemos es homogéneo, todas las caras son del mismo color, ya sabemos que nos va a salir siempre lo mismo. Entonces estamos hablando de un experimento o un fenómeno determinista. ¿Qué ocurre en el otro? En el experimento 2, no podemos predecir cuál será el valor resultante. El resultado puede ser cualquiera de las posibles caras. Entonces, en este caso, se trata de un fenómeno aleatorio. ¿Cuáles son las características de un experimento o fenómeno aleatorio? El experimento puede repetirse indefinidamente bajo idénticas o parecidas condiciones. Lo puedo repetir y repetir y repetir. Eso se trata de un experimento aleatorio. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de la repetición modifica completamente el resultado final del experimento. Ojo con esto. Por eso en las ciencias es importante repetir las condiciones que nosotros tenemos en un experimento. Si no se repitieran esas condiciones, entonces no podemos predecir al menos resultados similares. Se puede conocer a priori el conjunto de los posibles resultados del experimento, pero no se puede predecir un resultado en particular.
este concepto que está marcado aquí, esta palabra, el significado que tiene es antes de. O sea, yo puedo conocer antes de que se lleve a cabo el experimento todos los posibles resultados. Y aquí es donde viene el ejemplo del dado. Si nosotros tenemos, por lo tanto, 6 posibles resultados, yo puedo conocer antes de todos los resultados. Finalmente sería el universo de probabilidades. Si el experimento se repite un gran número de veces, la proporción con que cada resultado aparece tiende a estabilizarse. Sí, efectivamente, si se repite un gran número de veces. Al principio, si yo empiezo a tirar un dado, puede que me salga 2 veces un 1, y la proporción es mucho mayor respecto de los otros números. Pero, ¿qué pasa si lo tiro 1000 veces? La proporción, más o menos, tiende a un número estable, que sería más o menos la sexta parte, porque las caras del dado son 6 y por lo tanto sería 1 de 6. Y entonces esa es la tendencia. Entre mayor número, la proporción tiende a estabilizarse. ¿Por qué? Porque se cumplen precisamente estas condiciones, idénticas o muy similares. Ahora la invitación es a que propongan una serie de experimentos aleatorios para determinar si se cumplen o no estas condiciones de un experimento o estas características de un experimento aleatorio.